Buenas noches, bienvenidos a Visión Médica, este programa dedicado al conocimiento de la medicina. Yo soy Brisaida y los invito a que se mantengan junto a nosotros durante los próximos 12 minutos. El cristalino es la segunda lente transparente del ojo humano. Está localizado detrás de la pupila y el iris y delante del vítreo. Cuando esta estructura del ojo se opacifica, se produce la catarata, una enfermedad considerada como la primera causa de ceguera curable a nivel mundial. Esta noche Visión Médica estará abordando sobre este tema y para ello ya le doy las buenas noches a la doctora Inés María Lavarada Vera, especialista de primer grado en oftalmología y jefa de los servicios de esta especialidad en el Hospital Celia Sánchez Manduley. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Al inicio, doctora, habíamos definido la catarata como la opacidad del cristalino. ¿Cómo se clasifican entonces las cataratas? Bueno, las cataratas, la catarata se clasifica en dos tipos. La catarata congénita, el niño ya nace con el cristalino enfermo. El otro tipo de catarata es la catarata adquirida o degenerativa, donde la fibra del cristalino, una vez que nace sano, se opacifica en el transcurso de la vida por cualquier causa. Dentro de las causas degenerativas o adquiridas de la catarata, hay dos fundamentales. Una, la catarata traumática, que puede ser producida por traumas directos sobre el globo ocular o por las radiaciones. O catarata degenerativa, senil, que es la causa más frecuente de catarata, que se produce por el envejecimiento. ¿En qué pacientes, doctora, aparece con más frecuencia este tipo de enfermedad? Bueno, como te decía, puede aparecer a cualquier edad, tanto en el niño pequeño como en la edad adulta y en el viejo. Pero en los pacientes de la tercera edad, o sea, por encima de los 50, 60 años, es que aparece con mayor frecuencia porque la causa fundamental es el envejecimiento. ¿Qué síntomas presentan los pacientes de este tipo de afección? Generalmente el paciente que presenta catarata acude al médico, al oftalmólogo o a cualquier médico general, refiriendo una pérdida lenta y progresiva de la visión. Por supuesto, el paciente generalmente no viene y te dice, tengo pérdida lenta y progresiva. Casi siempre refiere visión borrosa, visión nublada, puede referir visión doble, puede referir visión múltiple, molestia a la luz, que se llama fotofobia, o encandilamiento, sobre todo cuando el paciente mira focos luminosos. Estos generalmente son los síntomas por los cuales acude el paciente con catarata. Y recordar que casi nunca el paciente tiene dolor. O sea, el dolor no es uno de los síntomas que predomina en esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica entonces esta enfermedad? El diagnóstico generalmente se hace en primer lugar por los síntomas que el paciente refiere y en segundo lugar por signos que hay en el ojo. Generalmente el paciente con catarata tiene un signo muy importante que es la pupila blanca o leucocoria. Cuando examinamos al paciente generalmente utilizamos la lámpara de hendidura, que es el arma fundamental del oftalmólogo, y el oftalmoscopio. Se hace el diagnóstico también con el fondo de ojo, o sea, con la oftalmoscopía, donde vamos a ver que va a haber una pérdida del reflejo que da la retina cuando se ilumina con el oftalmoscopio. Estos generalmente son los dos medios sencillos que permiten el diagnóstico de la catarata. Bueno, gracias, doctora, por estas primeras palabras en nuestro programa y ahora la invito a que pase conmigo a la sección Diccionario Médico. Estamos en Diccionario Médico, esta sección importante de nuestro programa que le da la posibilidad a usted, televidente, de conocer los términos más utilizados en el campo de la oftalmología y para ello cuento con la colaboración de la doctora Inés María. Doctora, los términos que daremos a conocer esta noche son biometría, afaquia y pseudoafaquia. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, en primer lugar decirte que estos tres términos se relacionan con la enfermedad que estamos hablando en el día de hoy. La biometría es el estudio biométrico o biofísico de las medidas del globo ocular. Es un estudio que permite, a través del ultrasonido, determinar el tamaño, en primer lugar, del globo ocular y determinar el tamaño de las estructuras intraoculares, tanto de líquidos que hay dentro del ojo como de estructuras sólidas que hay dentro del ojo, como en el caso del cristalino. Y cuando utilizan el término de afaquia, ¿a qué se refiere? Afaquia es la ausencia de cristalino. La ausencia de cristalino que puede ser congénita, o sea que el niño nace sin cristalino, que es una anomalía congénita, puede ser quirúrgica, o sea, cuando antiguamente realizaban cirugías de catarata donde sacaba el cristalino.
y no se le colocaba al paciente ningún lente intraocular. Por tanto, era un ojo afáquico. A significa ausencia de algo. Y pseudofaquia es una vez realizada la cirugía del cristalino, se saca el cristalino y se coloca en su lugar un lente intraocular que va a tener el poder refractivo de ese cristalino que se ha sacado. Entonces, pseudo, o sea, un falso cristalino. Gracias, doctora, por su colaboración también con esta parte del programa, y usted manténgase en la sintonía, seguiremos investigando sobre la catarata. Doctora, el tratamiento de la catarata es quirúrgico y consiste en extraer el cristalino natural opaco y sustituirlo por un lente intraocular artificial, cuyo valor se clasifica en dependencia de las posibilidades de cada paciente. Quisiera saber, sin embargo, cuáles son los pacientes que tienen criterio para realizarle una operación de este tipo. Los pacientes que tienen criterio para realizar la cirugía de catarata con implante de lente intraocular es todos. No se concibe actualmente una cirugía de catarata sin el implante de un lente intraocular. Porque una vez que hemos sacado el cristalino del lugar donde está, se modifica la dinámica de las estructuras intraoculares. Y las cataratas, los pacientes operados que no se le pone lente pueden correr el riesgo con mayor frecuencia de un desprendimiento de retina. O sea que el lente intraocular, además de corregir refractivamente al paciente, también constituye como una barrera que ayuda a la estabilidad o la dinámica del globo ocular. Ahora, primariamente tiene que haber un lugar donde el lente pueda quedar bien colocado, que no se vaya de ahí, que no pueda ocurrir ninguna complicación posterior a la cirugía para que él quede estable. Si esto ocurre en todos los pacientes, tienen indicación de una vez realizada la cirugía de colocarle un lente intraocular. Doctora, el desarrollo de la oftalmología en Cuba ha permitido que quirúrgicamente se introduzcan nuevas técnicas para las operaciones de cataratas. ¿Qué técnicas se están utilizando actualmente en el Hospital Celia Sánchez Manduley? En nuestro hospital se están utilizando técnicas manuales y técnicas mecanizadas. Realizamos en sentido general, o sea, a un mayor número de pacientes, cirugías manuales, que la que estamos realizando es la cirugía de Michael Blumenthal o técnica de Mini-Nuc, que es una cirugía que permite abordar el ojo por una incisión pequeña, que por la arquitectura de esa incisión es una incisión autosellable que no lleva sutura, por lo que permite una rápida recuperación refractiva del paciente. Ya que estamos hablando de este tema, doctora, de las intervenciones quirúrgicas dentro del campo de la oftalmología, quiero aprovechar este momento para presentar imágenes sobre una de las operaciones de cataratas realizadas en nuestro centro hospitalario. Doctora, la cirugía para eliminar las cataratas es una intervención quirúrgica con gran probabilidad de éxito. Según su experiencia, ¿cuál es entonces el pronóstico que se le da a los pacientes que son operados de este tipo? Sí, el pronóstico visual de los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de catarata es un pronóstico bueno siempre que el paciente no tenga otra enfermedad sistémica u ocular concomitante con la catarata. No es lo mismo un paciente que se opera con una catarata senil sin otro daño en el ojo por un glaucoma, por una retinopatía diabética o por otra enfermedad ocular asociada o una enfermedad sistémica que un paciente que la tiene. O sea que generalmente un paciente sin otro daño ocular debe tener una recuperación muy satisfactoria. ¿Cómo deben ser, doctora, los cuidados durante el postoperatorio? Los cuidados del postoperatorio es generalmente, en primer lugar, las medidas de higiene, las medidas de asepsia, el lavado de las manos, el cuidado de los ojos, evitar traumas, evitar esfuerzos físicos intensos como bajar la cabeza, levantar grandes pesos, pero en sentido general es un postoperatorio normal. No se limita a que el paciente mueva su cabeza, levante sus brazos. Ya generalmente al otro día el paciente puede estar sentado, puede deambular normalmente si ve solo, puede comer solo. Y generalmente los cuidados fundamentales que se deben tener. ¿Cómo se produce entonces la rehabilitación visual? La rehabilitación visual está en dependencia de la técnica que se emplea.
En el caso de las técnicas manual que nosotros realizamos, la recuperación visual se realiza generalmente al otro día, ya el paciente está viendo. Lo que refractivamente el ojo no se corrige hasta los 3 meses de la cirugía, que es cuando nosotros indicamos la probita de espejuelo para corregir el defecto refractivo que quede y que no haya podido ser corregido completamente con el lente intraocular. Porque debo decirle que el lente que nosotros le colocamos al paciente dentro del ojo es un lente que lo corrige para una sola distancia, o para lejos o para cerca. Nosotros, como generalmente son viejitos los que operamos, los dejamos para que vean muy bien de cerca, porque son las labores que más ellos realizan, y que vean ligeramente a una distancia de 1 metro o 2 metros. Gracias, doctora, por estar esta noche en Visión Médica. Le deseo muchos éxitos en su carrera y le propongo una próxima cita para otros programas. Muchas gracias. Y usted recuerde que todos estos detalles los conoció esta noche en Visión Médica. Y de esta manera termina nuestro programa. Usted vuelve a encontrarse con nosotros la próxima semana para que siga conociendo sobre medicina. Hasta entonces, buenas noches.